El millonario contrató 40 expertos por meses. El pobre mecánico lo arregló al instante. El sol de agosto caía implacable sobre el taller mecánico La Providencia, en la colonia industrial de Guadalajara, Jalisco. Ricardo Morales limpiaba sus manos manchadas de aceite con un trapo viejo, mientras observaba el último auto del día alejarse por la calle Federalismo. A sus 42 años, llevaba 23 años dedicado al oficio de mecánico, una profesión que había heredado de su padre y que practicaba con una devoción casi religiosa. El pequeño taller que rentaba apenas le alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Las últimas crisis económicas habían golpeado duramente al sector y los clientes preferían cada vez más los talleres grandes con maquinaria moderna, aunque estos cobraran 3 veces más. Ricardo sabía que su verdadero valor estaba en sus manos expertas y en su capacidad para diagnosticar problemas que las computadoras más sofisticadas a veces no podían detectar, pero eso no pagaba las cuentas que se acumulaban sobre su escritorio desvencijado. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Ricardo vivía solo en un departamento modesto en la colonia Santa Elena, a 20 minutos del taller. Su esposa lo había dejado 3 años atrás, cansada de la incertidumbre económica y de un esposo que, según ella, estaba casado con los carros. No tuvieron hijos, y Ricardo había aprendido a vivir con esa soledad que llenaba únicamente con el ronroneo de los motores y el aroma del aceite quemado. Esa tarde de viernes, cuando ya se preparaba para cerrar el taller, un convoy inusual se detuvo frente a su humilde local. Primero llegó una camioneta Suburban negra, blindada y reluciente, seguida de un Mercedes-Benz clase S que parecía recién salido de la agencia. Ricardo frunció el ceño, preguntándose si se habían equivocado de dirección. De la Suburban descendieron 2 hombres trajeados con lentes oscuros que escanearon la zona con miradas profesionales. Eran claramente guardaespaldas. Luego, del Mercedes bajó un hombre de aproximadamente 65 años, vestido con un traje gris impecable que probablemente costaba más que todo el inventario de herramientas de Ricardo. El hombre caminó directamente hacia el taller con pasos seguros, mientras los guardaespaldas se mantenían a una distancia respetuosa. «Buenas tardes», dijo el hombre mayor con voz firme pero educada. «¿Es usted el mecánico?» Ricardo asintió, limpiando sus manos instintivamente en el trapo, aunque ya estaban relativamente limpias. «Sí, señor. Ricardo Morales, para servirle. ¿En qué puedo ayudarlo?» El hombre lo observó con ojos penetrantes que parecían evaluarlo en segundos. «Me llamo Fernando Villarreal. Tengo un problema muy particular y me han dicho que usted es bueno con los motores antiguos». Ricardo conocía ese apellido. Villarreal era sinónimo de poder en Jalisco. La familia poseía una de las empresas de transporte más grandes del país, con una flota de cientos de camiones y tractocamiones. También tenían concesionarios, bienes raíces y prácticamente cualquier negocio rentable que uno pudiera imaginar. Que un hombre así estuviera parado en su modesto taller era simplemente surrealista. «Depende del modelo, señor Villarreal», respondió Ricardo con honestidad. «Hay algunos vehículos con los que tengo más experiencia que con otros». Fernando Villarreal sonrió ligeramente, como si esa respuesta le hubiera gustado. «Qué refrescante encontrar a alguien honesto. Venga conmigo, quiero mostrarle algo». Ricardo siguió al empresario hasta una bodega privada ubicada en el exclusivo fraccionamiento Real del Valle, a unos 30 minutos del taller. El trayecto se hizo en el Mercedes, con Ricardo sentado en el asiento trasero junto a Fernando, mientras los guardaespaldas seguían en la Suburban. Durante el camino, Fernando le explicó la situación. «Hace 2 años, heredé de mi padre su colección de autos clásicos. Entre ellos hay una joya particular, un Cadillac Eldorado 1957, completamente original. Mi padre lo compró nuevo y lo cuidó durante toda su vida. Para mí, ese auto no es solo un vehículo, es un pedazo de mi infancia, un recuerdo vivo de mi padre». Ricardo escuchaba atentamente, notando la emoción genuina en la voz del empresario. «El problema», continuó Fernando, «es que el motor dejó de funcionar hace aproximadamente 8 meses. He contratado a más de 40 especialistas en autos clásicos,
mecánicos que cobran $500 la hora, técnicos que vinieron desde Estados Unidos, incluso ingenieros mecánicos con maestrías. Todos han intentado repararlo durante meses. Algunos dijeron que el motor estaba fundido, otros que el problema era eléctrico, algunos sugirieron cambiar el motor completo por uno reconstruido. He gastado más de 2 millones de pesos en diagnósticos, piezas y mano de obra, y el maldito auto sigue sin encender. Cuando llegaron a la bodega, Ricardo se encontró con un espacio del tamaño de un hangar de aviones, climatizado y con iluminación profesional. Había al menos 20 autos clásicos perfectamente alineados, cada uno sobre su propia plataforma. Ferraris, Corvettes, Porsches, Mustangs antiguos, todos en condiciones impecables, pero en el centro, sobre una plataforma giratoria especial, descansaba el Cadillac Eldorado 1957. Era una obra maestra de la ingeniería automotriz estadounidense. Líneas elegantes, aletas traseras dramáticas, pintura roja cereza que brillaba como si fuera líquida, interiores de cuero blanco inmaculados y suficiente cromado para cegar a alguien en un día soleado. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había visto fotos de estos autos en revistas, pero nunca uno en persona, y mucho menos en condiciones tan pristinas. «Es hermoso», susurró, acercándose con reverencia. «Es mi tesoro más preciado», respondió Fernando, «y es el que más me duele ver inservible. Todos esos supuestos expertos, con sus computadoras y sus títulos universitarios, no han podido hacer que funcione. Algunos ni siquiera entendían la mecánica básica de estos motores antiguos. Dependían demasiado de la tecnología moderna». Ricardo rodeó el vehículo lentamente, observando cada detalle. Notó que el cofre estaba asegurado con varios seguros, evidencia de las múltiples intervenciones que había sufrido. «¿Puedo abrirlo?», preguntó. Fernando hizo un gesto afirmativo. Cuando Ricardo levantó el cofre, se encontró con el motor V8 de 365 pulgadas cúbicas, completamente original. Sin embargo, inmediatamente notó algo que lo hizo fruncir el ceño. Había cables nuevos mezclados con originales, conectores que no correspondían a la época del vehículo, y varias piezas que claramente habían sido reemplazadas sin el cuidado adecuado. «Permítame hacer una pregunta, señor Villarreal», dijo Ricardo, sin apartar la vista del motor. «¿Todos esos especialistas trabajaron en el auto o solo algunos?» «Todos», respondió Fernando con frustración. «Cada uno quiso intentar su propia solución. Algunos desarmaron partes que otros ya habían tocado. Fue un desastre, lo admito». Ricardo asintió, comenzando a comprender el problema real. Durante los siguientes 20 minutos, examinó meticulosamente el motor sin tocar nada, solo observando. Sus ojos entrenados recorrían cada cable, cada conexión, cada componente. Finalmente, se incorporó y se volvió hacia Fernando. «Señor Villarreal, creo que sé cuál es el problema, pero necesito explicarle algo primero». Fernando se cruzó de brazos, claramente escéptico después de tantas decepciones. «Lo escucho. Este motor es de 1957, lo que significa que funciona con principios mecánicos muy simples comparados con los autos modernos. No tiene inyección electrónica, no tiene computadoras, no tiene sensores sofisticados. Es pura mecánica, combustible, aire y chispa en el momento correcto. El problema que veo aquí no es que el motor esté dañado. El problema es que 40 personas diferentes han modificado el sistema eléctrico original intentando mejorarlo o modernizarlo, y en el proceso han interrumpido el circuito básico que hace que todo funcione». Fernando lo miró fijamente. «¿Me está diciendo que el auto nunca estuvo realmente descompuesto?» «No exactamente», aclaró Ricardo. «Probablemente había un problema menor, tal vez un cable flojo o una bujía sucia, pero en lugar de buscar la solución simple, cada experto asumió que tenía que ser algo complejo y comenzó a cambiar componentes innecesariamente. Cada modificación creó un nuevo problema, hasta que el sistema se volvió tan confuso que dejó de funcionar por completo». El rostro de Fernando pasó de la incredulidad a la furia contenida. «¿Me está diciendo que gasté 2 millones de pesos porque esos idiotas no entendieron la simplicidad del problema?» «Con todo respeto, señor, es exactamente lo que estoy diciendo. La gente moderna está tan acostumbrada a la tecnología compleja que olvida que estos autos antiguos fueron diseñados para ser simples
útiles y confiables. Su padre probablemente podía mantener este auto funcionando con herramientas básicas y sentido común. Fernando respiró profundamente, tratando de calmarse. ¿Puede arreglarlo? Puedo, respondió Ricardo con confianza, pero necesito hacerlo a mi manera. Voy a necesitar que me deje trabajar solo, sin interferencias. Voy a restaurar el sistema eléctrico original, eliminando todas las modificaciones innecesarias que le hicieron. Tomará tiempo porque tengo que hacerlo con cuidado, pero no será costoso. Solo necesitaré algunas piezas originales o equivalentes de la época. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Fernando. Ricardo evaluó mentalmente el trabajo. Si puedo trabajar sin interrupciones, calculo que entre 4 y 6 horas. Pero quiero ser claro, no garantizo nada hasta que termine. Puede ser que encuentre algún problema real en el proceso, aunque no lo creo. Fernando lo estudió por un largo momento. ¿Cuánto cobra? Normalmente cobro 300 pesos la hora, dijo Ricardo. Pero por un trabajo como este, en un auto como este, cobro 500. Fernando casi se ríe. Mis expertos cobraban 10 veces eso. ¿Cuándo puede empezar? Ahora mismo, si usted me lo permite. Fernando hizo un gesto a uno de sus guardaespaldas. Tráele todas las herramientas que necesite y despeja esta área. Nadie molesta al señor Morales mientras trabaja. Ricardo se remangó la camisa. Sabía que esta era la oportunidad de su vida, no solo por el dinero, sino porque si lograba hacer funcionar este auto, después de que 40 especialistas habían fallado, su reputación se dispararía. Pero más que eso, sentía una conexión profunda con este Cadillac. Era un testamento a una era cuando los autos se construían con orgullo artesanal, cuando un mecánico talentoso valía su peso en oro. Comenzó metódicamente, primero desconectando todas las modificaciones modernas que los expertos habían agregado. Removió cables innecesarios, conectores que no correspondían a la época y varios componentes electrónicos que alguien había intentado integrar al sistema original. Trabajaba con una precisión quirúrgica, etiquetando cada cable que quitaba, organizando cada pieza en bandejas separadas. Fernando observaba desde una distancia respetuosa, fascinado por la forma en que Ricardo trabajaba. No había prisa, no había movimientos desperdiciados. Cada acción tenía un propósito claro. Era como ver a un maestro practicar su arte. Después de 2 horas, Ricardo había restaurado el sistema eléctrico a su configuración original. Luego comenzó a revisar cada componente individualmente: el distribuidor, las bujías, los cables de alta tensión, la bobina de ignición. En el distribuidor encontró el culpable original. Los contactos de platino estaban desgastados y mal ajustados. Era un problema que se podía solucionar en minutos con un juego nuevo de contactos y una calibración adecuada. Aquí está, anunció Ricardo, mostrándole los contactos gastados a Fernando. Esto es lo que probablemente causó el problema original. Los contactos de platino se desgastan con el tiempo y necesitan ser reemplazados periódicamente. Es mantenimiento básico en estos motores antiguos. Si el primer mecánico que revisó el auto hubiera buscado aquí, habría resuelto el problema en 30 minutos. Fernando se acercó para ver los pequeños componentes. Esas cositas minúsculas causaron todo este problema. Exactamente. En los motores de esta época, los contactos de platino son los que interrumpen la corriente eléctrica a la bobina en el momento preciso, creando la chispa en las bujías. Cuando están desgastados, la chispa es débil o inexistente y el motor no enciende. Es literalmente el problema más común en autos clásicos. Ricardo instaló un juego nuevo de contactos de platino que había traído de su taller. Los calibró con precisión, usando un galga de espesores, y ajustó el tiempo de ignición. Luego, verificó cada cable, cada conexión, cada componente una última vez. Eran las 11 de la noche cuando finalmente cerró el cofre. Momento de la verdad, dijo limpiándose las manos. Se sentó en el asiento del conductor, sintiendo el cuero blanco original bajo sus manos. La tapicería olía a historia, a tiempos más simples. Bombeó el acelerador 3 veces, como se debía hacer en estos autos antiguos. Giró la llave y presionó el botón de arranque. El motor V8 cobró vida inmediatamente con un rugido profundo y poderoso que hizo eco en toda la bodega. No fue un arranque dubitativo o irregular. Fue instantáneo, suave, perfecto. El sonido era música para los oídos de
cualquiera que apreciara la mecánica clásica. 8 cilindros trabajando en perfecta sincronía, sin ruidos extraños, sin vibraciones anormales. Ricardo dejó el motor encendido, ajustando la mezcla de combustible con el carburador, hasta que el ralentí fue absolutamente estable. Luego apagó el motor y lo volvió a encender. De nuevo arrancó instantáneamente. Fernando Villarreal estaba parado junto al auto con los ojos húmedos. «No lo puedo creer», susurró. «Después de 8 meses, después de 40 especialistas, después de 2 millones de pesos, usted lo arregló en 4 horas». Ricardo salió del auto con una sonrisa modesta. «El conocimiento verdadero no se mide en títulos o en tarifas por hora, señor Villarreal. Se mide en entender realmente cómo funcionan las cosas. Estos autos antiguos requieren un tipo diferente de conocimiento, uno que viene de años de experiencia práctica, de ensuciarse las manos, de aprender de los errores». Fernando se acercó y abrazó a Ricardo, tomándolo completamente por sorpresa. «Usted no solo arregló un auto, me devolvió un pedazo de mi padre». Cuando se separaron, Fernando sacó su chequera. «Le debo 3,000 pesos por su tiempo, pero eso es un insulto. ¿Acepta 50,000? Ricardo negó con la cabeza. «Cobro lo justo, señor. 3,000 pesos es lo que acordamos». Fernando lo miró con una mezcla de incredulidad y respeto. «En un mundo donde todos quieren sacar ventaja, usted se mantiene firme en sus principios. Eso es extraordinariamente raro. Es la forma en que mi padre me enseñó a trabajar», explicó Ricardo. «El dinero viene y va, pero la reputación y la integridad son lo único que realmente nos pertenece». Fernando guardó la chequera y sacó su cartera, contando 60 billetes de 500 pesos. «Entonces esto no es pago por el trabajo. Es un regalo personal por devolverme algo invaluable. Y no es negociable». Ricardo aceptó el dinero con gratitud. 30,000 pesos era más de lo que ganaba en 3 meses buenos en su taller. Mientras guardaba el efectivo, Fernando continuó. «Ricardo, quiero hacerle una propuesta. No me responda ahora. Piénselo durante el fin de semana. Estoy buscando un director técnico para supervisar el mantenimiento de mi flota de transporte. Tengo 300 tractocamiones, 500 camiones de carga menor y varios vehículos especializados. Actualmente pago a una empresa externa un contrato de 5 millones de pesos al año para ese mantenimiento. Y francamente, el servicio es mediocre. Quiero traer esa operación internamente, construir nuestro propio centro de mantenimiento de primer nivel». Ricardo lo escuchaba con atención creciente. «Le ofrezco el puesto de director de mantenimiento de Transportes Villarreal. Salario de 60,000 pesos mensuales, más bonos por eficiencia, seguro médico de primer nivel, auto de la empresa y un presupuesto inicial de 10 millones de pesos para equipar el centro de mantenimiento como usted considere necesario. Reportaría directamente a mí». La cabeza de Ricardo daba vueltas. Era una oferta que superaba sus sueños más salvajes. «¿Por qué yo?», logró preguntar. «Porque en 4 horas hizo lo que 40 expertos no pudieron en 8 meses. Porque cuando le ofrecí 10 veces su tarifa, usted la rechazó. Porque veo en usted algo que raramente encuentro: competencia genuina combinada con integridad absoluta. Esa combinación es más valiosa que cualquier título universitario». Ricardo sentía las piernas temblar. «Necesito pensarlo, señor Villarreal». «Por supuesto. Tome mi tarjeta. Llámeme el lunes con su respuesta». Esa noche, Ricardo apenas durmió. Daba vueltas en su cama, pensando en la oferta. Era una oportunidad de transformar completamente su vida. Ya no más preocuparse por pagar la renta del taller. Ya no más incertidumbre sobre de dónde vendría el siguiente cliente. Sería estabilidad, seguridad, la oportunidad de trabajar con recursos que solo había soñado. Pero también había temores. ¿Podría manejar una operación tan grande? ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría con sus pocos clientes leales en el taller? El sábado por la mañana, Ricardo decidió visitar a la única persona cuyo consejo verdaderamente valoraba: don Esteban, un mecánico jubilado de 78 años que había sido mentor de su padre y posteriormente de Ricardo. Don Esteban vivía en una casa modesta en la colonia Ferrocarril, rodeado de herramientas antiguas y recuerdos de una vida dedicada a los motores. Cuando Ricardo le contó toda la historia, el anciano escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando Ricardo terminó, don Esteban se reclinó en su silla y encendió su pipa. «Mijo», comenzó con su voz ronca pero cálida, «te voy
voy a contar algo que mi padre me dijo cuando yo tenía tu edad. Me dijo: Esteban, las oportunidades verdaderas se presentan muy pocas veces en la vida. La mayoría de la gente las deja pasar por miedo y luego pasan el resto de sus días preguntándose qué hubiera pasado si. Los valientes son los que dicen sí, aunque tengan miedo, aunque no estén completamente seguros. Tú tienes el conocimiento, tienes la experiencia y claramente tienes el carácter que ese hombre está buscando. El único que duda de ti eres tú mismo. Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Pero qué pasa si fracaso? ¿Y qué pasa si tienes éxito?, respondió don Esteban con una sonrisa. El fracaso es temporal, el arrepentimiento es para siempre. Si fracasaras, que no creo que lo hagas, siempre puedes volver a abrir un taller. Pero si ni siquiera lo intentas, siempre te preguntarás qué tan lejos podrías haber llegado. El lunes por la mañana, Ricardo llamó a Fernando Villarreal. Acepto su oferta, señor, pero tengo una condición. Dígame, respondió Fernando. Necesito 2 semanas para cerrar mi taller de manera ordenada, cumplir con los trabajos pendientes y asegurarme de que mis clientes actuales tengan referencias a otros buenos mecánicos. Fernando rió. Ricardo, ahí está precisamente la razón por la que lo quiero en mi equipo. Empiece cuando esté listo. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de emociones. Ricardo cumplió meticulosamente con cada trabajo pendiente. Personalmente llamó a cada uno de sus clientes regulares para explicarles la situación y les dio referencias a 2 mecánicos de confianza que conocía. Muchos de sus clientes se sintieron felices por él, aunque tristes de perderlo. El último día en su taller, Ricardo se quedó solo después de cerrar, caminando por el espacio que había sido su vida durante tantos años. Tocó las herramientas gastadas, respiró el olor familiar de aceite y metal. Era el final de una era, pero también el comienzo de algo nuevo. Su primer día en Transportes Villarreal fue abrumador. La instalación que Fernando le mostró sería su nuevo dominio, un terreno de 5 hectáreas en el Parque Industrial del Salto, con varios edificios que actualmente se usaban para almacenamiento. Esto será tu centro de mantenimiento, explicó Fernando. Tienes carta blanca para diseñarlo como necesites. Contrata al personal que consideres apropiado. Ordena el equipo necesario. Establece los procedimientos. Solo te pido 2 cosas: que sea el mejor centro de mantenimiento de la región y que lo hagas con integridad. Durante los siguientes 6 meses, Ricardo trabajó más duro que nunca en su vida, pero ahora con recursos que nunca había imaginado. Diseñó el centro de mantenimiento siguiendo principios de eficiencia y calidad. Instaló 10 bahías de servicio completamente equipadas, áreas especializadas para trabajos eléctricos, de transmisión, de motor y de carrocería. Compró equipos de diagnóstico de última generación, pero siempre manteniendo el enfoque en el conocimiento fundamental sobre la tecnología pura. Para formar su equipo, Ricardo no buscó en las escuelas técnicas prestigiosas o en las agencias grandes. En lugar de eso, visitó talleres pequeños en colonias populares, buscando mecánicos como él había sido, competentes, honestos, trabajadores, pero sin las oportunidades o recursos para mostrar su verdadero potencial. Encontró a Mario, un especialista en transmisiones de 35 años que trabajaba en un taller diminuto en Tlaquepaque. A Javier, un experto en sistemas eléctricos de 41 años, que hacía trabajos freelance desde su casa. A Roberto, un maestro en motores diésel de 50 años que había perdido su empleo cuando su antigua empresa quebró. A cada uno les ofreció salarios dignos, capacitación continua y respeto por su conocimiento. Les explicó su filosofía. La tecnología es una herramienta, pero el verdadero conocimiento está aquí, señalando su cabeza, y aquí, señalando su corazón. El centro de mantenimiento abrió oficialmente en febrero, 7 meses después de que Ricardo aceptara el puesto. La primera semana trajo sus primeros 10 tractocamiones para servicio programado. Ricardo y su equipo trabajaron con una eficiencia y precisión que impresionó hasta a los conductores más experimentados. No solo realizaban el mantenimiento requerido, sino que identificaban y corregían problemas potenciales antes de que se convirtieran en fallas costosas. Los costos de mantenimiento de la flota cayeron en picada, mientras que la confiabilidad de los vehículos aumentó dramáticamente. Los tiempos de inactividad por reparaciones se redujeron en un 70%. Los conductores comenzaron a solicitar específicamente que sus unidades fueran serviciadas
iniciadas en el nuevo centro. Fernando estaba extasiado con los resultados. En una reunión ejecutiva 6 meses después de la apertura, presentó los números a su junta directiva. Nuestros costos de mantenimiento han bajado de 5 millones anuales a 2 millones, mientras que nuestra confiabilidad vehicular ha subido del 82% al 97%. Ricardo Morales y su equipo han logrado en 6 meses lo que 3 empresas contratadas no pudieron en 5 años. Un año después de haber reparado el Cadillac Eldorado, Ricardo estaba en su oficina revisando reportes cuando su asistente le informó que había una visita. Un hombre joven, de unos 25 años, estaba en la recepción preguntando por él. Cuando Ricardo salió a recibirlo, encontró a un muchacho delgado con ropa gastada pero limpia, sosteniendo nerviosamente una gorra en sus manos. «¿Señor Morales?», preguntó el joven tímidamente. «Sí, ¿en qué puedo ayudarte?». «Mi nombre es Daniel Ruiz. Soy mecánico, o al menos lo intenté ser. Trabajé en 3 talleres diferentes en los últimos 2 años, pero siempre me despiden. Dicen que soy demasiado lento, que no sé usar las computadoras de diagnóstico, pero yo sé que soy bueno con mis manos, señor. Entiendo cómo funcionan los motores, puedo escucharlos y saber que está mal. Solo que nadie me da una verdadera oportunidad». Ricardo vio en los ojos de Daniel algo que reconoció inmediatamente: potencial sin pulir, talento sin oportunidad. «¿Cómo escuchaste de mí?», preguntó Ricardo. «Todo el mundo en el ambiente mecánico de Guadalajara habla de usted, señor. Dicen que contrató a mecánicos que otros rechazaban, que les dio oportunidades. Yo sé que probablemente es presumido de mi parte venir así, sin cita, pero no tenía nada que perder». Ricardo sonrió, recordando su propia desesperación solo un año atrás. «Dime, Daniel, ¿qué harías si te dijera que hay un problema con un motor que nadie en mi equipo ha podido resolver?» Los ojos de Daniel se iluminaron. «Puedo verlo». Ricardo lo llevó a una de las bahías donde había un tractocamión con un problema intermitente en el motor que efectivamente había frustrado a su equipo durante 2 días. El motor a veces fallaba en arranque en frío, pero solo en ciertas condiciones de temperatura y humedad. Daniel pidió permiso para abrir el cofre. Durante 40 minutos examinó el motor meticulosamente, sin tocar nada, solo observando, escuchando, pensando. Finalmente se volvió hacia Ricardo. «Es el precalentador del múltiple de admisión. El elemento de calefacción está funcionando, pero el termostato que lo controla está pegado en posición abierta. Entonces el precalentador se activa incluso cuando no debería, causando una mezcla de combustible demasiado rica en ciertas condiciones ambientales. Por eso solo falla a veces». Ricardo quedó impresionado. Era exactamente lo que él mismo había sospechado, pero aún no había verificado. «¿Cómo llegaste a esa conclusión?» «Por el olor del escape cuando intentaron arrancarlo esta mañana», explicó Daniel. «Olía a combustible no quemado, pero solo un poco, y vi que el precalentador tiene signos de uso excesivo. En estas condiciones de temperatura no debería estar activándose, pero lo hace. El termostato es lo único que tendría sentido». «Daniel», dijo Ricardo, poniendo una mano en el hombro del joven, «empiezas mañana. Salario de 15,000 pesos mensuales para empezar, con aumentos basados en desempeño. Te voy a asignar a Mario para que te enseñe nuestros procedimientos. Pero quiero que sepas algo. Estás aquí por tu talento, no por caridad. Espero que trabajes duro y que aprendas continuamente». Daniel tenía lágrimas en los ojos. «No lo defraudaré, señor Morales. Lo prometo». «Lo sé», respondió Ricardo con una sonrisa, «porque alguien una vez creyó en mí cuando nadie más lo hacía, y ahora es mi turno de hacer lo mismo por ti». Esa noche, Ricardo manejó hasta la bodega donde aún se guardaba el Cadillac Eldorado. Fernando le había dado acceso permanente, sabiendo que Ricardo disfrutaba visitando el auto ocasionalmente. Se sentó en el asiento del conductor sin encender el motor, simplemente disfrutando del ambiente. Pensó en el camino que había recorrido en solo un año. De un taller modesto donde luchaba por sobrevivir a dirigir una operación multimillonaria. Pero más importante que el dinero o el prestigio, había encontrado un propósito más grande: identificar talento oculto y darle la oportunidad de florecer. Su teléfono sonó. Era Fernando. «Ricardo, espero no interrumpir tu fin de semana». «Para nada, señor Villarreal. ¿Qué necesita?» «Quiero proponerte algo. He estado pensando en expandir nuestras operaciones a Monterrey y Querétaro. Necesitaríamos centros de mantenimiento allá también. ¿Estarías interesado en supervisar la expansión? No tendría que estar viajando con
constantemente. Capacitarías a directores locales usando tu modelo. Por supuesto, vendría con un aumento sustancial de salario y participación en las ganancias. Ricardo sonrió. 2 años atrás, habría dado cualquier cosa por tener la seguridad de un solo taller rentable. Ahora estaba siendo invitado a expandir una operación a nivel nacional. Me interesa mucho, señor, pero tengo una condición. Dime, en cada nuevo centro, quiero reservar el 30% de las posiciones para mecánicos talentosos que no hayan tenido oportunidades. Gente como yo era, como Daniel es ahora. Quiero crear un programa formal de identificación de talento, donde busquemos activamente a estos profesionales y les demos la oportunidad de mostrar lo que pueden hacer. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego Fernando rió. Ricardo, cada vez que creo que no puedes sorprenderme más, lo haces. Acepto tu condición, pero con una adición. Quiero que ese programa lleve tu nombre. El programa de desarrollo de talento, Ricardo Morales, será una iniciativa oficial de la empresa. Señor Villarreal, yo no necesito ese reconocimiento. No es sobre lo que necesitas, Ricardo. Es sobre inspirar a otros. Tu historia de cómo arreglaste en horas lo que 40 expertos no pudieron en meses ya se ha vuelto legendaria en la industria. Imagina cuántos jóvenes mecánicos se inspirarán sabiendo que hay un programa que lleva tu nombre, dedicado a encontrar y desarrollar talento sin importar el origen o las circunstancias. Ricardo se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Finalmente respondió: acepto, pero con una última condición. Adelante. El programa también debe enfocarse en enseñar valores, no solo habilidades técnicas, integridad, honestidad, humildad, dedicación, porque eso es lo que realmente distingue a un buen mecánico de uno excepcional. Hecho, acordó Fernando. 2 años después de aquel día que cambió su vida, Ricardo Morales estaba parado frente a una audiencia de 300 personas en el Centro de Convenciones de Guadalajara. Era la ceremonia de graduación de la 3ª generación del programa de desarrollo de talento Ricardo Morales, que ahora operaba en 4 ciudades y había capacitado a 150 mecánicos. Entre los graduados estaba Daniel Ruiz, quien no solo había completado el programa, sino que ahora era instructor, ayudando a capacitar a la siguiente generación. También estaba Miguel, un mecánico de 45 años que había estado desempleado durante 2 años antes de unirse al programa. Y Carmen, una de las primeras mujeres mecánicas que el programa había aceptado, quien ahora supervisaba toda la división de mantenimiento preventivo en el centro de Monterrey. Cuando Fernando Villarreal me dio la oportunidad de arreglar su Cadillac, comenzó Ricardo su discurso. No sabía que ese momento cambiaría mi vida para siempre, pero lo más importante que aprendí no fue sobre motores o sistemas eléctricos. Fue sobre el poder de creer en las personas, de ver el potencial donde otros ven limitaciones. Cada uno de ustedes está aquí no por caridad, sino porque tienen talento genuino. Mi trabajo, nuestro trabajo como empresa, es simplemente darles las herramientas y la oportunidad de demostrar lo que ya sabemos que pueden hacer. Algunos de ustedes venían de situaciones difíciles, otros simplemente nunca tuvieron las conexiones adecuadas, pero todos compartían algo: determinación, integridad y amor por el oficio de la mecánica. Ricardo miró a la audiencia, viendo rostros de orgullo, esperanza y determinación. En esta industria, mucha gente está obsesionada con las credenciales, con los títulos, con las certificaciones caras. Y sí, esas cosas tienen su lugar. Pero nunca olviden que el verdadero valor de un mecánico no está en los diplomas en la pared, sino en el conocimiento en su cabeza, la habilidad en sus manos y la integridad en su corazón. Después de la ceremonia, un periodista de una revista automotriz nacional se acercó a Ricardo para una entrevista. Señor Morales, su historia es inspiradora. De trabajar en un pequeño taller a dirigir una operación multimillonaria en solo 2 años. ¿Cuál diría que fue el factor más importante en su éxito? Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. No fue mi conocimiento técnico, aunque eso ayudó. No fue suerte, aunque tuve la fortuna de encontrar a Fernando Villarreal. Fue mantenerme fiel a mis principios incluso cuando era difícil. Cuando Fernando me ofreció más dinero del que había acordado, lo rechacé porque era lo correcto. Esa decisión, que me costó miles de pesos en ese momento, me valió algo mucho más valioso: su respeto y confianza. En un mundo donde todos buscan atajos y ventajas
ventajas injustas. Simplemente ser honesto y competente te distingue. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que están comenzando en la industria automotriz? 3 cosas, respondió Ricardo. Primero, nunca dejen de aprender. La tecnología cambia, pero los principios fundamentales permanecen. Dominen ambos. Segundo, su reputación es su activo más valioso. Tarda años en construirse y segundos en destruirse. Protéjanla ferozmente. Y tercero, nunca olviden de dónde vienen. El éxito no es solo sobre lo que logras personalmente, sino sobre a cuántas personas puedes ayudar a lo largo del camino. Esa noche, Ricardo recibió una llamada de don Esteban. El anciano mecánico había seguido la carrera de Ricardo con orgullo paternal. «Mijo, vi la ceremonia por internet. Tu padre estaría orgulloso». «Gracias, don Esteban. Nada de esto habría sido posible sin sus consejos». «Tonterías», respondió el anciano. «Yo solo te dije lo que ya sabías en tu corazón. El coraje de dar el salto fue todo tuyo. Ahora dime, ¿estás feliz?» Ricardo reflexionó sobre la pregunta. «Más que feliz, don Esteban. Me siento realizado. Cada vez que veo a alguien como Daniel o Miguel o Carmen tener éxito, siento que estoy haciendo algo que realmente importa. No es solo sobre arreglar autos, es sobre arreglar vidas, sobre darle a la gente la oportunidad de mostrar su verdadero potencial». «Eso», dijo don Esteban con su voz ronca llena de emoción, «es exactamente lo que tu padre habría querido que hicieras. No solo ser exitoso, sino ser significativo». 5 años después de arreglar el Cadillac Eldorado, Ricardo Morales había transformado completamente no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de personas. El programa de desarrollo de talento, Ricardo Morales, ahora operaba en 8 estados. Había graduado a más de 400 mecánicos y tenía una lista de espera de empresas que querían contratar a sus graduados. Transportes Villarreal se había convertido en la empresa de transporte más eficiente de México, en gran parte debido al mantenimiento excepcional de su flota. La compañía había expandido sus operaciones a Centroamérica y Ricardo era ahora vicepresidente de operaciones técnicas, supervisando no solo el mantenimiento, sino también la evaluación y adquisición de nuevos vehículos. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Ricardo no eran los títulos o el salario, sino las historias de éxito de las personas que había ayudado. Daniel Ruiz ahora dirigía el centro de mantenimiento en Querétaro, ganando más en un mes de lo que había ganado en un año cuando vino a pedir ayuda. Carmen había abierto su propia escuela de capacitación mecánica para mujeres, inspirada por las oportunidades que recibió. Miguel había regresado a su ciudad natal de Colima y abierto un taller que empleaba a 12 personas, todos siguiendo los principios de integridad y excelencia que aprendió en el programa. Un sábado por la tarde, Ricardo estaba en su casa, que ahora era una residencia cómoda en un buen vecindario, aunque nada ostentoso. Nunca había olvidado sus raíces. Su teléfono sonó con un número desconocido. «¿Señor Ricardo Morales?», preguntó una voz femenina joven. «Sí, ¿con quién tengo el gusto?» «Mi nombre es Elena Sánchez. Soy reportera de un programa de televisión nacional sobre historias de éxito empresarial. Nos gustaría hacer un documental sobre su historia y el impacto del programa de desarrollo de talento. ¿Estaría interesado?» Ricardo vaciló. Nunca le había gustado la publicidad, prefiriendo dejar que su trabajo hablara por sí mismo. «No estoy seguro de que mi historia sea tan interesante para un programa nacional. Señor Morales, con todo respeto, su historia es exactamente lo que el país necesita escuchar. En un tiempo donde hay tanto pesimismo sobre las oportunidades económicas, usted demuestra que el talento y la integridad todavía son recompensados. Más importante, demuestra que el éxito no tiene que ser egoísta, que podemos elevarnos nosotros mismos mientras elevamos a otros». Después de discutirlo con Fernando, quien pensó que sería excelente publicidad para la empresa y el programa, Ricardo accedió. El documental se filmó durante 3 meses, siguiendo a Ricardo en su trabajo diario, entrevistando a graduados del programa y contando la historia completa desde aquel día que arregló el Cadillac. El momento más emotivo de la filmación fue cuando llevaron a Ricardo de regreso a su antiguo taller en la colonia industrial. El lugar ahora era una tienda de abarrotes, pero Ricardo recordaba cada centímetro del espacio donde había luchado por sobrevivir durante años. «Aquí fue donde pasé los días más difíciles de mi
mi vida profesional, dijo Ricardo a la cámara, su voz cargada de emoción. Cada día me preguntaba si podría pagar la renta del mes siguiente, si tendría suficientes clientes, si alguna vez tendría la oportunidad de demostrar realmente lo que podía hacer. Nunca imaginé que solo un par de kilómetros de aquí, una oportunidad que cambiaría mi vida estaba esperando. ¿Qué le diría a su yo del pasado si pudiera?, preguntó la reportera. Ricardo sonrió. Le diría: no te rindas, mantén tus principios incluso cuando es difícil. El trabajo duro y la integridad eventualmente son recompensados, y cuando finalmente llegue tu oportunidad, no dudes en tomarla, pero tampoco olvides de dónde vienes, ni las personas que aún están luchando como tú lo haces ahora. El documental se tituló Del taller a la torre, la historia de Ricardo Morales, y se transmitió en horario estelar en el canal nacional de mayor audiencia. La respuesta fue abrumadora. La página web del programa de desarrollo de talento Ricardo Morales recibió más de 50,000 solicitudes en la primera semana después de la transmisión. Otros empresarios comenzaron a contactar a Ricardo queriendo implementar programas similares en sus propias industrias. Universidades técnicas pidieron permiso para usar su modelo de capacitación. El programa se había convertido en un movimiento nacional, pero en medio de toda la atención mediática y el reconocimiento público, Ricardo nunca olvidó lo que realmente importaba. Cada lunes por la mañana, sin excepción, pasaba 2 horas en el piso del taller ensuciándose las manos junto a los mecánicos más nuevos. Los gerentes que olvidan cómo hacer el trabajo eventualmente toman malas decisiones, les decía a los que preguntaban por qué un vicepresidente seguía cambiando aceite y diagnosticando problemas de transmisión. Un día, 7 años después de aquel encuentro fatídico, Ricardo recibió una invitación especial de Fernando Villarreal. La familia estaba celebrando el 90 cumpleaños del patriarca, el padre de Fernando, que había comprado originalmente el Cadillac Eldorado. Aunque el señor Villarreal padre había fallecido años atrás, la familia quería honrar su memoria con un evento en el que el Cadillac sería la pieza central. La celebración se llevó a cabo en el jardín de la mansión familiar Villarreal, un espacio impresionante con vista a la ciudad. El Cadillac Eldorado 1957 brillaba bajo las luces especiales, perfectamente mantenido y funcionando como el día que salió de la fábrica. Fernando invitó a Ricardo al centro del jardín, donde los 200 invitados se habían reunido. Amigos y familia, comenzó Fernando. Este auto representa mucho para nuestra familia. Fue el primer auto de lujo que mi padre compró con su propio dinero, un símbolo de todo lo que había logrado a través del trabajo duro y la determinación. Cuando dejó de funcionar, sentí que había perdido una conexión con él. Fernando puso su mano en el hombro de Ricardo. Este hombre, Ricardo Morales, no solo arregló un auto, me devolvió un pedazo de mi padre, pero más que eso, su historia y su ejemplo me inspiraron a repensar cómo hacemos negocios en Transportes Villarreal. El programa de desarrollo de talento que él creó ha transformado no solo a cientos de individuos, sino a nuestra empresa entera. Nos ha recordado que el verdadero capital de cualquier empresa no está en los edificios o los vehículos, sino en las personas. Fernando sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Ricardo, en reconocimiento a tu servicio excepcional y tu visión transformadora, la Junta Directiva de Transportes Villarreal ha votado unánimemente otorgarte el 5% de las acciones de la empresa, no como compensación por trabajo futuro, sino como reconocimiento de lo que ya has aportado. La audiencia estalló en aplausos. Ricardo estaba en shock. El 5% de Transportes Villarreal valía decenas de millones de pesos. Lo convertía en papel en millonario. Cuando los aplausos se calmaron, Ricardo pidió permiso para decir algunas palabras. Señor Villarreal, su familia, amigos, cuando era niño, mi padre me llevaba a su taller y me enseñaba sobre motores, no porque quisiera que fuera rico, sino porque quería que entendiera el valor del trabajo honesto, de usar mis manos y mi mente para crear valor real. Durante años luché por sobrevivir con esas habilidades. Hubo momentos en que dudé si había tomado el camino correcto, si debería haber buscado un trabajo de verdad con un salario estable y beneficios. Ricardo hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia. Pero entonces
Entonces conocí a Fernando Villarreal, quien me dio la oportunidad más importante de mi vida. No porque tuviera credenciales impresionantes o conexiones poderosas, sino porque pude hacer en horas lo que otros no pudieron en meses. Esa experiencia me enseñó algo fundamental. El talento genuino combinado con integridad inquebrantable eventualmente es reconocido y recompensado. El problema es que muchas personas con ese talento nunca reciben la oportunidad de demostrarlo. Por eso, el programa de desarrollo de talento significa más para mí que cualquier título o salario. Cada vez que veo a alguien graduarse, cada vez que escucho sobre su éxito, siento que estoy multiplicando la oportunidad que Fernando me dio. Este regalo extraordinario que acaban de darme, Ricardo levantó el sobre con las acciones. No lo voy a guardar para mí. Voy a usar una porción significativa del valor de estas acciones para crear una fundación que expanda el programa de desarrollo de talento a nivel nacional, que ofrezca becas para capacitación técnica y que ayude a pequeños talleres mecánicos a modernizarse sin perder su esencia artesanal. La audiencia estalló nuevamente en aplausos, pero Ricardo no había terminado. Quiero que esa fundación lleve el nombre de mi padre, Jesús Morales, el mecánico que me enseñó que el verdadero valor de un hombre no se mide en su cuenta bancaria, sino en su carácter y en el impacto positivo que tiene en las vidas de otros. Porque al final del día, arreglar autos es solo arreglar autos, pero arreglar vidas. Darle a las personas la oportunidad de alcanzar su potencial. Eso es lo que realmente importa. Esa noche, mientras la celebración continuaba, Ricardo se alejó brevemente y se sentó en el asiento del conductor del Cadillac Eldorado. No encendió el motor, solo se quedó ahí, recordando aquel día 7 años atrás, cuando había abierto el cofre de este auto por primera vez, sin saber que ese momento cambiaría el curso de su vida para siempre. Fernando se acercó y se sentó en el asiento del pasajero. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, simplemente disfrutando del ambiente del auto clásico. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó Fernando finalmente. ¿Qué cosa? Que gasté 2 millones de pesos tratando de arreglar este auto con los mejores expertos y finalmente lo arregló alguien que cobró 3,000 pesos. Si hubiera buscado talento real en lugar de credenciales impresionantes desde el principio, me habría ahorrado mucho dinero y tiempo. Ricardo sonrió. Pero entonces no habrías aprendido la lección más importante. ¿Cuál es? Que el verdadero valor no siempre viene en el empaque más elegante. A veces viene en un mecánico con ropa manchada de aceite, trabajando en un taller modesto. A veces viene en un joven que ha sido rechazado por todos los demás. A veces viene en una mujer en una industria dominada por hombres. El truco no es encontrar el talento perfecto y pulido. Es reconocer el potencial sin pulir y darle la oportunidad de brillar. Fernando asintió pensativamente. Sabes, Ricardo, cuando conocí a mi esposa, mi padre me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, el verdadero carácter de una persona se revela no en cómo tratan a sus superiores, sino en cómo tratan a los que están debajo de ellos. Esa es la razón por la que decidí darte una oportunidad. No solo porque arreglaste el auto, sino por cómo trataste ese trabajo. Con respeto, humildad y profesionalismo, sin importar que yo fuera millonario y tú estuvieras luchando por sobrevivir. Y esa, respondió Ricardo, es la razón por la que el programa de desarrollo de talento insiste tanto en los valores como en las habilidades técnicas. Puedo enseñarle a alguien a diagnosticar un problema de transmisión en 6 meses, pero no puedo enseñarle integridad y carácter. Eso viene de adentro. 3 años más tarde, Ricardo Morales estaba parado en el escenario del Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, recibiendo el Premio Nacional al Emprendimiento Social. La Fundación Jesús Morales había expandido el programa de desarrollo de talento a los 32 estados de México. Había graduado a más de 2,000 mecánicos y había ayudado a modernizar más de 300 talleres pequeños en comunidades rurales y urbanas marginadas. Pero más allá de los números, las historias personales eran lo que realmente importaba. Estaba Rodrigo, quien había sido pandillero en Tijuana y ahora dirigía un centro de capacitación que sacaba a jóvenes de las pandillas enseñándoles mecánica automotriz. Estaba Patricia, madre soltera de Oaxaca, que ahora era la primera mujer en su comunidad en poseer su propio taller mecánico. Estaba Juan Carlos, veterano de guerra que había luchado
diagnosticado con PTSD y encontró terapia y propósito en el trabajo meticuloso de la mecánica de precisión. En su discurso de aceptación, Ricardo contó la historia completa por primera vez en un foro tan prestigioso. Habló del día que Fernando Villarreal apareció en su modesto taller, de los 40 expertos que no pudieron arreglar el Cadillac, de cómo él lo arregló en 4 horas, simplemente aplicando principios fundamentales y sentido común. Habló de su decisión de rechazar un pago mayor porque era lo correcto, y cómo esa decisión le valió algo más valioso que el dinero: confianza y respeto. Mi historia no es única, dijo Ricardo a la audiencia de empresarios, políticos y líderes sociales. En cada colonia de cada ciudad de este país hay Ricardo Morales esperando su oportunidad. Hay talento extraordinario escondido en lugares ordinarios, esperando ser descubierto y desarrollado. El problema no es la falta de talento en México. El problema es la falta de oportunidades para que ese talento se demuestre. Por eso hago un llamado a todos los empresarios aquí presentes. No busquen solo en las universidades prestigiosas o en los candidatos con los currículums más impresionantes. Busquen en los talleres pequeños, en las comunidades marginadas, en los lugares donde nadie más está mirando. Porque ahí es donde encontrarán a las personas con más hambre de éxito, más determinación para triunfar y más gratitud por las oportunidades que reciben. El discurso recibió una ovación de pie de 5 minutos. Después de la ceremonia, Ricardo fue abordado por docenas de empresarios queriendo implementar programas similares en sus propias industrias. Algunos querían adaptar el modelo para electricistas, plomeros, soldadores, carpinteros. La idea de buscar y desarrollar talento oculto estaba resonando en toda la economía mexicana. Entre la multitud, Ricardo vio un rostro familiar. Era Daniel Ruiz, ahora de 32 años, vestido con un traje elegante, muy lejos del joven nervioso que había aparecido en su oficina 7 años atrás pidiendo una oportunidad. Jefe, dijo Daniel, usando el término de cariño que nunca había abandonado. ¿Recuerda cuando me dijo que estaba aquí por mi talento, no por caridad? Por supuesto. Bueno, ahora yo tengo mi propio Daniel. Se llama Luis, tiene 22 años y apareció en mi centro de Querétaro la semana pasada, sin experiencia formal, sin credenciales, solo talento bruto y determinación. Le di el mismo discurso que usted me dio, ¿y sabe qué? ¿Qué? Preguntó Ricardo con una sonrisa, ya sabiendo la respuesta. En su tercer día, diagnosticó un problema en un motor turbodiesel que mi mejor mecánico había estado tratando de resolver durante una semana. El ciclo continúa, jefe. El ciclo continúa. Ricardo sintió lágrimas de orgullo en sus ojos. Eso era exactamente lo que había esperado lograr. No solo cambiar vidas individuales, sino crear un movimiento autosostenible donde cada persona ayudada eventualmente ayudaría a otros. Esa noche, Ricardo regresó a Guadalajara en un vuelo tarde. Rechazó la oferta de la fundación de volar en primera clase, prefiriendo volar en clase económica como siempre había hecho. El dinero no cambia quién eres, le gustaba decir, solo amplifica lo que ya eras. Cuando llegó a su casa pasada la medianoche, encontró un paquete en su puerta. Adentro había una nota de Fernando Villarreal y una pequeña caja. La nota decía: Ricardo, este es el juego original de contactos de platino que quitaste del Cadillac hace 10 años. Los he guardado todos estos años como recordatorio de que los problemas más complejos a menudo tienen las soluciones más simples y que el verdadero expertise no grita, simplemente ejecuta. Estos pequeños pedazos de metal gastados cambiaron ambas nuestras vidas. Que siempre te recuerden de dónde vienes y por qué haces lo que haces. Ricardo sostuvo los contactos de platino gastados en su mano, sintiendo su peso insignificante. Era difícil creer que estos componentes minúsculos habían sido el catalizador de una transformación tan masiva. Los colocó en una vitrina en su estudio personal, junto a una foto de su padre en su viejo taller, una foto del Cadillac El Dorado, y la primera herramienta que su padre le había regalado cuando era niño, una llave española de 10 metros. Al día siguiente, sábado, Ricardo hizo algo que hacía cada mes sin falta. Visitó talleres mecánicos pequeños al azar en diferentes colonias de Guadalajara. No se anunciaba, no llevaba guardaespaldas o asistentes, solo llegaba como un cliente regular, observaba el trabajo, hablaba con los mecánicos, buscaba ese brillo especial en los ojos de alguien, esa
esa combinación de conocimiento profundo y circunstancias difíciles que él mismo había tenido una vez. Ese día visitó un taller en la colonia Oblatos. El dueño era un hombre de unos 55 años, llamado Arturo, que trabajaba solo en un espacio que no era más grande que una cochera doble. Ricardo observó mientras Arturo diagnosticaba y reparaba una suspensión delantera con movimientos expertos y eficientes. Era claro que el hombre sabía lo que hacía. Durante una pausa, Ricardo inició conversación. ¿Cuánto tiempo lleva en el negocio, don Arturo? 32 años, respondió el mecánico con orgullo. Toda mi vida adulta. ¿Nunca pensó en expandir, abrir un taller más grande? Arturo sonrió con tristeza. Claro que pensé en eso, pero nunca tuve el capital para hacerlo. Los bancos no prestan a gente como yo sin propiedades o garantías. Y ya estoy muy viejo para empezar de cero en otro lado. Ricardo asintió comprensivamente. ¿Qué pasaría si alguien le ofreciera ayuda para modernizar su taller, nuevas herramientas, capacitación en tecnologías nuevas, acceso a mejores proveedores de refacciones? No como préstamo, sino como inversión en usted. Arturo lo miró con escepticismo. ¿Por qué alguien haría eso? Porque alguien una vez lo hizo por mí, respondió Ricardo, sacando su tarjeta de la Fundación Jesús Morales. Y porque creo que el talento como el suyo merece la oportunidad de florecer, sin importar la edad. 2 semanas después, el taller de don Arturo estaba siendo modernizado con nuevas herramientas, mejores instalaciones y capacitación para él y los 2 aprendices que había contratado con el apoyo de la Fundación. Arturo, a sus 55 años, estaba viviendo su sueño de 30 años de tener un taller de primera clase. 10 años después de aquel día que cambió su vida, Ricardo Morales se sentó en su oficina en la sede de Transportes Villarreal, ahora como CEO de la empresa. Fernando Villarreal se había retirado parcialmente, manteniendo el título de presidente del consejo, pero dejando las operaciones diarias a Ricardo. La empresa había triplicado su tamaño bajo el liderazgo de Ricardo, expandiéndose a 15 países en América Latina. Pero más importante, había mantenido los valores fundamentales: tratar a los empleados con respeto, buscar talento sin importar el origen y mantener la integridad en cada transacción. La Fundación Jesús Morales había tocado la vida de más de 10,000 personas directamente y probablemente 100 veces más indirectamente a través del efecto multiplicador de graduados ayudando a otros. El modelo se había expandido más allá de la mecánica para incluir electricidad, plomería, carpintería, soldadura y otras profesiones técnicas. Universidades en Estados Unidos y Europa estudiaban el modelo como caso de éxito en desarrollo de talento y movilidad social. Pero a pesar de todo el éxito y reconocimiento, Ricardo nunca olvidó la lección fundamental de aquella tarde de agosto hace 10 años, que el verdadero valor de una persona no se mide en sus credenciales o su posición social, sino en su carácter, competencia y la forma en que trata a otros. Esa tarde de viernes, Ricardo cerró su computadora temprano. Había prometido a Fernando que lo acompañaría a un evento especial. Cuando llegó a la mansión Villarreal, encontró el Cadillac Eldorado 1957 estacionado frente a la entrada principal, brillando bajo el sol de la tarde como lo había hecho una década atrás. Fernando salió de la casa con una sonrisa. Pensé que podríamos dar un paseo en el viejo amigo. Después de todo, él es la razón por la que estamos aquí. Ricardo sonrió, subiendo al asiento del pasajero. Fernando se sentó al volante, giró la llave y el motor V8 cobró vida con el mismo rugido perfecto que había tenido 10 años atrás. Mientras conducían por las calles de Guadalajara, pasaron junto al viejo edificio donde Ricardo había tenido su taller modesto. Ahora era una escuela de capacitación técnica de la Fundación Jesús Morales, entrenando a la próxima generación de mecánicos, electricistas y otros técnicos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Fernando. ¿De qué? De haber aceptado mi oferta, de haber dejado tu independencia como dueño de tu propio taller. Ricardo pensó por un momento. Nunca, porque entendí algo importante ese día. Yo no dejé mi independencia. Gané algo mucho más valioso, la oportunidad de multiplicar mi impacto 1000 veces. Si hubiera seguido solo en mi taller, habría ayudado a algunos cientos de clientes a lo largo de mi vida. Ahora he tocado miles de vidas y esas personas están tocando miles más. Esa es una oportunidad que habría sido
sido estúpido rechazar. Fernando asintió, sus ojos en la carretera. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Ricardo? ¿Qué? Que después de todo este éxito, después de convertirte en millonario, después de recibir premios nacionales y reconocimiento internacional, sigues siendo exactamente el mismo hombre que conocí hace 10 años. Humilde, trabajador, íntegro. Muchas personas cambian cuando tienen éxito. Tú solo te volviste más de lo que ya eras. Mi padre solía decir, respondió Ricardo, que el carácter es como el acero. El calor y la presión no lo cambian fundamentalmente, solo revelan sus verdaderas propiedades. Las dificultades que viví antes de conocerte no me quebraron porque tenía un buen núcleo, y el éxito después tampoco me cambió por la misma razón. Condujeron en silencio por un rato, disfrutando del sonido del motor y la sensación del auto clásico. Finalmente, Fernando habló de nuevo. Tengo una última propuesta para ti. Ricardo lo miró con curiosidad. ¿Otra? ¿No crees que ya me has dado suficiente? Nunca es suficiente para alguien como tú, respondió Fernando con una sonrisa. Quiero que tomes mi lugar como presidente del consejo cuando me retire completamente el próximo año. Serás CEO y presidente, control completo de la empresa, y quiero anunciar una donación de 100 millones de pesos a la Fundación Jesús Morales en mi testamento. Ricardo estaba sin palabras. Fernando, yo no sé qué decir. Di que sí, respondió Fernando simplemente. Di que continuarás el legado que hemos construido juntos, que seguirás buscando talento en lugares inesperados, dando oportunidades a personas que otros descartan y demostrando que la meritocracia verdadera y la compasión no son opuestas, sino complementarias. Sí, dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. Por supuesto que sí. Esa noche, Ricardo condujo solo de regreso a su casa. Pasó de nuevo por el edificio que había sido su antiguo taller, ahora convertido en escuela de capacitación. Había luz en las ventanas, clases nocturnas para personas que trabajaban durante el día, pero soñaban con una mejor vida a través del desarrollo de habilidades. Se estacionó y caminó hasta la entrada. A través de las ventanas podía ver a un instructor mostrando a un grupo de estudiantes cómo diagnosticar problemas de transmisión. Los estudiantes, hombres y mujeres de diversas edades y orígenes, escuchaban con atención intensa. Ricardo vio en sus ojos el mismo hambre de conocimiento y oportunidad que él había tenido 10 años atrás. Un joven de unos 20 años salió del edificio y casi choca con Ricardo. Disculpe, señor, dijo apresuradamente. Ricardo lo detuvo suavemente. ¿Cómo van las clases? El joven lo miró más de cerca y sus ojos se abrieron con reconocimiento. ¿Usted es Ricardo Morales? Sí. Oh Dios, señor, usted es la razón por la que estoy aquí. Leí sobre su historia, sobre cómo arregló ese Cadillac cuando 40 expertos no pudieron, sobre cómo rechazó dinero extra porque era lo correcto, sobre cómo usó su éxito para ayudar a otros. Eso me inspiró a inscribirme en este programa. Quiero ser como usted algún día. Ricardo sonrió, recordando cuando él había sido ese joven lleno de sueños e incertidumbre. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel, señor. Bueno, Miguel Ángel, déjame decirte algo importante. No trates de ser como yo. Trata de ser la mejor versión de ti mismo. Aprende todo lo que puedas. Mantén tu integridad sin importar qué, y cuando llegue tu oportunidad, tómala con ambas manos. Y luego, cuando tengas éxito, recuerda este momento y ayuda a otros como te están ayudando ahora. Ese es el verdadero legado. Sí, señor, lo prometo. Ricardo observó al joven regresar corriendo al edificio, claramente emocionado de haber conocido a su inspiración. Mientras caminaba de regreso a su auto, Ricardo sintió una profunda satisfacción. Este era el verdadero éxito. No los millones en el banco, no los títulos en las tarjetas de presentación, no los premios en el estante. El verdadero éxito era saber que su historia, su ejemplo, su trabajo, estaban inspirando a otros a ser mejores, a soñar más grande, a no rendirse ante las circunstancias difíciles. Esa noche, antes de dormir, Ricardo sacó de su billetera algo que llevaba ahí desde hace 10 años, un pequeño pedazo de papel con una frase que había encontrado en el escritorio de su padre después de su muerte. Decía simplemente: el éxito verdadero es cuando lo que haces beneficia a otros tanto como a ti mismo. Ricardo sonrió, doblando cuidadosamente el papel y regresándolo a su billetera. Mañana sería otro día, otra oportunidad de vivir según ese principio, otra oportunidad de buscar talento escondido y darle la luz para brillar. Porque al final, esa tarde de agosto,
Agosto hace 10 años, cuando 40 expertos habían fallado y un mecánico humilde tuvo éxito, lo que realmente estaba en juego no era solo un auto clásico. Era la demostración de un principio fundamental, que el verdadero valor de una persona no se encuentra en su apariencia, sus credenciales o sus conexiones, sino en su carácter, competencia y en lo que hace con las oportunidades que la vida le presenta. Y Ricardo Morales había demostrado, no solo una vez, sino miles de veces a través de las vidas que había tocado, que cuando se combina talento genuino con integridad inquebrantable y se le da una oportunidad real, los resultados pueden transformar no solo una vida, sino toda una comunidad, toda una industria, todo un país. El rugido del motor del Cadillac Eldorado 1957 había sido el inicio de algo mucho más grande que cualquiera hubiera imaginado. Había sido el rugido de una revolución silenciosa, una que probaba que en México, como en cualquier lugar, el talento existe en abundancia. Solo necesita ser reconocido, desarrollado y dado la oportunidad de brillar. Y gracias a Ricardo Morales, miles de personas ahora tenían esa oportunidad y miles más la tendrían en los años venideros.